están hablando de, por lo que he visto, hay hasta eh, una, una oda, me refiero que hay también dos clases para hablar de alegría. ¿A qué voy? A que, bueno, hasta ahorita tenemos un prospecto, ¿ya? Y hay que respetar el prospecto. En el actual prospecto viene literatura de la conquista, en el nuevo también. Así que es un tema importante que tenemos que ver sí o sí. ¿Qué tema no hay? ¿Qué tema no viene? ¿Qué tema no está? No está literatura prehispánica, ¿ya? Porque no faltará un joven que me diga, profesor, ¿y por qué no hablamos de literatura prehispánica? Y es fácil, pues, porque en el prospecto no está, ¿sí? Entonces, no puedo, ya, no puedo enseñar un tema que no viene o que no figura en el prospecto, ¿sí? Alguien dirá, profesor, ¿y qué se estudiaba en literatura prehispánica? Básicamente los mitos quechuas, los cantos quechuas, ¿sí? Porque hay que entender algo. Literatura peruana no comienza con el Perú. Así es, no comienza con el Perú republicano, ni con el Perú virreinato. No, cuando hablamos de literatura peruana, hablamos de la literatura que se desarrolló en estas tierras, incluso desde antes que se llamara Perú, es decir, incanato y también culturas preincaicas, ¿sí? Y bueno, pues ese tema ya no viene, el tema de literatura prehispánica, lo anterior a la llegada del español. Pero ¿qué si viene el tema de hoy? Llamado literatura de la conquista, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, llegó a nuestras tierras un invasor, el llamado español, ¿ya? El español. Ahora, justo el día de ayer, anteayer, en las redes sociales, de repente has visto controversias sobre este tema. ¿Por qué? Porque en diferentes partes de América han estado destruyendo estatuas de Colón, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque se plantean que no era un descubridor, sino alguien que invadió un continente, ¿no? Realmente es eso, América no fue descubierta, fue invadida, ¿no? Se ha estado hablando mucho del tema y que es necesario una nueva historia del continente, en la cual ya no se hable de una conquista o de un descubrimiento, sino más bien de una invasión, ¿no? Y de una masacre, ¿verdad? Bueno, como sea. Entonces, el tema de hoy es literatura de la conquista, ¿ya? Muy bien. Pasemos a otro punto. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos puede ayudar a entender el tema de hoy. A ver, en 1532 ya se da la llegada de el español a nuestro continente. Esto es siglo XVI. Lo anterior a esta fecha es prehispánico. ¿Sí? Lo anterior a 1532 es prehispánico, antes que el español llegara. Pero lo que sigue ya es conquista. El siglo XVI es conquista. El español llega, el español invade, el español su religión, su idioma, sus costumbres y enfermedades. El español mismo destruye el llamado incanato con ayuda de aliados indígenas y luego crea la llamada colonia o virreinato del Perú. ¿Sí? Este virreinato del Perú también tendrá su literatura, que también vamos en el curso a estudiar. Por ejemplo, vamos a hablar del teatro quechua colonial y de las crónicas. Finalmente, de la obra Ollantay y del autor Melgar, ¿ya? Todo esto está vinculado a la colonia. Y luego sigue la república, que veremos eso en otra clase. Entonces, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Solamente de conquista, solamente de las crónicas. La semana próxima vamos a hablar de teatro quechua, vamos a hablar de Ollantay. Profesor, ¿por qué vemos teatro quechua el próximo día martes? Porque la próxima semana vamos a ver Colonia y Ollantay es una obra colonial, no incaica, por favor, ¿sí? Y en la otra
ver Melgar, porque Melgar vivió a finales de la colonia. Entonces tenemos tres clases, ¿ya? De cuando el Perú no era aún república, ¿sí? Cuando el Perú era, pues, no sé, ¿están o no están? Uy, creo que no están. Uy, creo que estoy hablando solo. Solamente comentó un joven, Urco. Lo que tú no sabes es, lo que tú no sabes es que yo tampoco estoy. Ujú. Mira quién te da la clase. Pero tú ni te diste cuenta, pues. Ni te diste cuenta. Así es. Para que veas, pues. Te estoy dando yo la clase. Así es. Bien, muchachos, continuamos con la clase. Muy bien. Entonces, te estaba hablando del tema de hoy. Hoy día vamos a ver literatura de la conquista, ¿ya? Así es. Pasemos a otro punto. Ujú. A ver, primero hagamos esta reflexión de la literatura peruana. Muchachos, muchachas, de repente tú no eres consciente de lo importantísimo que eres a nivel mundial. Tú no eres de cualquier país, tú eres peruano, ¿no? Y de repente no eres consciente de esto. El Perú es un país que a pesar de no ser potencia económica, es un país muy mencionado en el mundo, ¿ya? Por favor, yo te aseguro que cualquier persona sabe en dónde está el Perú, ¿ya? Nuestro país no es cualquier país. Nosotros tenemos una historia, dolorosa, por supuesto, triste, por supuesto, lleno de engaños, como tú sabrás por tu vida amorosa, por supuesto, Hasta pero ahora. el Perú, hasta ahora, pero es un país muy importante. Marlon, por favor, no llores, ya no llores. A ver, el Perú tiene una gran historia, una gran literatura. Ojo, nosotros vivimos en unas tierras que fueron ocupadas por otras culturas. Nuestra historia no es reciente, se remonta a miles de años, ¿sí? Ahora, esto produjo que tengamos una literatura muy heterogénea. Nuestra literatura es heterogénea. ¿Qué es eso? Uf, que es muy diversa, ¿ya? Lamentablemente, los limeños solo accedemos a una literatura limeña, ¿ya? Cuando tú vas a comprar libros peruanos a una librería peruana de Lima, ¿qué encuentras? Libros de Lima. No encuentras libros de Ica, o de Piura, o de Madre de Dios. No, ya encuentras libros limeños. Pero el Perú es mucho más que Lima, jóvenes. Entonces, la literatura peruana es heterogénea, es muy diversa y es pluricultural, porque no es solo de una cultura, sino de diferentes culturas. ¿Y cómo se aprecia esto? Debido a que la producción literaria no está solo en castellano, sino que también se produce literatura en diferentes lenguas, como en el quechua, como en aymara y como en lenguas amazónicas. Yo te pregunto, ¿tú has ido a comprar o has visto libros en quechua o en aymara o en lenguas amazónicas, en Crisol, Ibero, El Virrey, Comunitas, Sud o cualquier otra librería de Miraflores? Es muy probable que no, ¿ya? Sí, en Lima hay mucho centralismo. Los mismos limeños piensan que el Perú es Lima, ¿no? Y eso es falso. Nuestra literatura es mucho más que eso. Es más abundante que eso, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, chicos, no se demandan mucho. Me plantea acá el joven John R., cuyo nombre no me gusta. Joven, no importa ya la demanda de un libro. ¿En qué aspecto? La cultura no puede valorarse por qué se vende más o qué no. Si fuera así, la película Asumare del Perú
que fue la más vista en nuestro país, sería un gran éxito cultural y se difundiría en los colegios. Eso no pasa, joven. No podemos medir la calidad artística de una obra con su difusión o con su nivel de ventas. No debemos confundir marketing con literatura, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, chicos, pero sí, el joven tiene razón. ¿En qué? En que los libros no se venden. Acá John R. me dice, profesor, no se demandan mucho. Bueno, es cierto, en Lima no, pues, y la librería gana por sus ventas. Hay que también entender eso, ¿no? Una librería gana por lo que vende. Si no vende un libro, ¿para qué va a exponerlo, verdad? También es cierto. No hay que ser algo tan idealistas. Así es. Bueno, entonces chicos, recuerden esto, ¿ah? Literatura peruana no es solamente Beto Ortiz, o Santiago Roncaliolo, o Renato Cisneros, o Alonso Cueto, o Vargas Llosa. Es mucho más grande que esto, ¿ya? Mucho más. Muy bien, ahora, una vez que ya sabemos sobre este tema, pasemos a la crónica. Crónica. Hoy día vamos a hablar de esta especie. ¿De cuál especie? La crónica. ¿Qué es la crónica? Jóvenes, aquí he colocado un concepto importante. Dice, la crónica es una narración de pretensión histórica, generalmente escrita por un testigo de los hechos. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Muy bien. Ahí tenemos el concepto de crónica. ¿Lo entendiste o no? A ver, muchachos, Sí, ¿se entendió? ¿Se entendió? A sí, ver, sí. muy bien. Sí, Antes de pasar a esto obligatoriamente, Mablo, no. Hay una ley del libro. Hay una ley del libro que se acaba de aprobar en el Congreso, ¿ya? Esta ley del libro busca exonerar de impuestos a las grandes editoriales para que los libros bajen, ¿ya? Mucha gente está aplaudiendo esta ley, ¿ya? Y sí, pues ya está aprobada. Lo que no, por ejemplo, yo debo pagar, me parece, entre un 5 a un 10% de mis ganancias como escritor. O sea, a mí me pagan muy poco, ya, me pagan muy poco por ser autor. Me pagan un 10% de las ventas. De ese 10% debo pagar yo un 5% de impuestos. O sea, qué complicado es ser autor en un país como el nuestro, en el cual no te permiten ni ganar libremente, ¿no? O sea, complicado, pues. Esta nueva ley del libro apoya a las editoriales, pero no a los autores. Sebastián Namo comenta, nueva crónica y buen gobierno entra en este periodo. Joven, por supuesto. Hoy día vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar de los comentarios reales y vamos a hablar de la nueva crónica y buen gobierno, ¿ya? Ahora, yo pregunté si se entendió bien este concepto, pero por si acaso voy a explicarlo una vez más. Parte por parte. Dice, crónica, ¿qué es una narración? Chicos, chicas, por favor, si dice que es una narración, es obvio que pertenece al género épico, ¿ya? Al género épico, aunque en Villarreal le llaman narrativo, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Épico o narrativo. Entonces, la crónica pertenece al género épico y dice pretensión histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que el que escribe una crónica, ¿qué piensa que está creando? Historia, ¿ya? Historia. Él no piensa, me van a leer en la academia como literatura. No. El que escribe una crónica piensa que está contando la verdad. Lo que no sabe es que cuenta su verdad. ¿Se entiende?
No es igual la verdad que su verdad. Bueno, entonces, chicos, pretensión histórica, generalmente escrita por un testigo de los hechos. Bueno, la crónica se usó en la invasión al Perú. ¿Quién sería el testigo? Obviamente el español. El español vio el incanato. El español vio Atahualpa. Él, por ende, va a contar lo que vio. En un comienzo, por primero llegó el español y los que sabían escribir van a contar lo que vieron. Luego, el indígena, que aprenderá a escribir, va a contar lo que le pasó y luego los mestizos van a intentar difundir una versión más armoniosa. Entonces, sí, es cierto, son testigos. Ahora, no todos los que escriben crónicas son testigos. Hay otros casos en los cuales la información se obtiene interrogando a los mismos participantes. Es decir, hay españoles que no vieron a Atahualpa, pero llegaron después de que estaba muerto. Y para poder crear sus crónicas, ¿qué hicieron? Preguntaron a otros, de repente a orejones, de repente a curacas, de repente a caciques, y así fueron obteniendo información para crear su crónica. ¿Ya? Hasta allí. Ahora sí, ¿se entiende, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, plantean que sí por aquí. ¿Los demás muchachos están allí? No sé, nadie comenta nada. Creo que están durmiendo. No sé, a ver, me parece curioso que nadie responda. ¿Están allí o no? A ver, te voy a preguntar de vuelta con mi cámara prendida. ¿Estás o no estás? No estás. Uy, 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 no estás. Bueno, volviendo a clase. Ya que no están, y qué pena. Yo pensaba hoy día sortear mi nueva crónica y buen gobierno, pero nadie comenta nada. A ver, aquí, por fin me están comentando los muchachos. Qué bien, qué bien. A ver, me comentan que sí están. Aquí están, dice Urco, Torres, Cristóbal, Cutipa, Quispe, Cuya y Nostroza, Gracie. Qué bien. Espejo nos pregunta. Las crónicas vienen a ser relatos desde su punto de